Hola amigos de Hogar TV, mi nombre es Eder Acosta, soy nutricionista dietista, especialista en nutrición deportiva. Estamos en la sección de salud y bienestar y vamos a hablar hoy sobre claves de la nutrición en el rendimiento deportivo. Bienvenidos. Usualmente cuando se piensa en la nutrición para el rendimiento deportivo, se tiende a enfocar, usualmente de forma errónea, en el momento exacto del deporte, es decir, en el momento donde se está ejecutando, y no es así. El enfoque es mucho más amplio y el manejo nutricional para ese momento del deporte se amplía desde que se comienza a entrenar. Es decir, si hablamos de un deportista que practica, pues no sé, deportes de larga duración, tipo running, va a tener una composición corporal muy diferente a la que va a tener un triatleta y muy diferente a la que va a tener de pronto un fisiculturista o un deportista de CrossFit. Entonces, desde ese enfoque, la composición corporal que debe tener el deportista o la persona que realiza ese ejercicio es muy diferente. Diferente cantidad de músculo, diferente cantidad de grasa, diferentes adaptaciones metabólicas, y teniendo en cuenta eso, la alimentación debe ser diferente en calidad en cada modalidad deportiva. En ese orden de ideas es necesario tener o seguir ciertas recomendaciones, pues para que la alimentación pueda ser correcta y adecuada en cada uno de estos ejercicios. Entonces vamos a iniciar con los carbohidratos. Usualmente cuando se habla de los carbohidratos se tiende a pensar que solamente son para engordar, porque ahorita mismo está de moda tenerle miedo a los carbohidratos, y realmente no es así. Los carbohidratos solamente van a llevar al exceso de grasa corporal cuando se consume más de lo debido. Entonces, ¿cuál es la idea? Consumir carbohidratos en las cantidades que se necesitan. Pero ¿cuál es la utilidad de los carbohidratos en el deporte? Básicamente son el principal sustrato energético para muchas funciones, tanto la ejecución del deporte como fuente de energía, como energía misma para la ganancia de masa muscular. En ese orden de ideas es necesario en cada modalidad deportiva. Existen otras fuentes de energía como las grasas, que sí es cierto que son de gran importancia, pero no son tan rápidas. Entonces, aunque sí nos cuentan, el carbohidrato viene siendo el sustrato energético de predilección en el deporte. ¿Listo? Entonces, ¿qué carbohidratos vamos a requerir? Pues se requieren carbohidratos de calidad. Entonces ahí es cuando hablamos de vamos a hablar un poquito de los grupos de alimento. Entonces ahí hablamos de los carbohidratos que se pueden clasificar en cereales, tubérculos y plátanos. Entonces, entre los cereales que tenemos, el arroz, el maíz, el trigo, el centeno, ¿sí?, entre otros, porque la lista de cereales es muy grande. Tenemos los tubérculos, ahí está la papa, yuca, plátano, ñame, arracachas, cubios, nabos, ibias, y los plátanos, que en Colombia tenemos gran variedad. Entonces, el objetivo es tener este tipo de carbohidratos, pues para la proporción de energía en la alimentación. ¿En qué momentos consumirlos? En el transcurso del día, de una forma variada, obviamente acorde a los requerimientos de cada persona. Cuando hablamos de la ejecución del ejercicio, pues sería, si es gran cantidad, debería ser por lo menos 4 horas antes. Si hablamos de cantidades pequeñas, pueden ser alrededor de 20, 30 minutos, pero en cantidades pequeñas. Y después del entrenamiento, usualmente requerimos mayores cantidades, pues para ese tema de la recuperación en el deporte. Ya cuando hablamos durante la ejecución, ya hablamos de otro tipo de carbohidratos, y ahí es cuando hablamos de carbohidratos simples. Los anteriores eran carbohidratos complejos, ahora tenemos los carbohidratos simples, que son básicamente las azúcares. Las azúcares usualmente no son recomendadas en población que no es activa, en población sedentaria, pero cuando hablamos de deportistas de alto rendimiento, la cantidad de estos carbohidratos simples se vuelve muy importante para que el cuerpo utilice como fuente de energía estos carbohidratos y no tenga que recurrir a los depósitos de energía que tenemos en el cuerpo. ¿Pero qué carbohidratos simples? No es cualquier carbohidrato simple. Ahí necesitamos carbohidratos específicos, preferiblemente mezclas entre maltodextrinas y fructosas. Para eso en el mercado hay muchas opciones como geles, gomas, barras, entre otros. Es común ver que se utilizan carbohidratos como el bocadillo, carbohidratos simples como el bocadillo, y otras azúcares simples, pero esas lo que nos van a generar es un pico de azúcar. ¿Y qué quiere decir? Pues que va a haber energía muy rápido, pero básicamente después se van a caer esos niveles, lo que es contraproducente. Entonces, en ese orden de ideas, lo ideal es contar con carbohidratos complejos
durante la alimentación del deportista en diferentes momentos del día, y ya cuando hablamos de deportistas de larga duración, principalmente, vamos a requerir durante el entrenamiento carbohidratos simples en los formatos específicos que se requieren para ello. Ese fue el primer grupo, carbohidratos. Ahora vamos con el segundo grupo, proteínas. Ya sabemos que los carbohidratos son fuente de energía. ¿Qué queremos con las proteínas? Básicamente construir ese tejido muscular. ¿Listo? Y no solamente hablamos de tejido muscular, hablamos de tejido óseo, hablamos de funciones y adaptaciones metabólicas. Entonces las proteínas son indispensables pues en todas las personas e incluso en el deporte, pero es necesario en toda la población en general. ¿Qué cantidad de proteína se requiere? Es variable. Cuando hablamos de la ganancia de masa muscular, se requieren en torno de 1.6 gramos sobre kilogramo de peso aproximadamente, puede ser más. ¿Qué quiere decir? Que si yo peso 70 kilos, debo multiplicar ese 1.6 y ahí sé cuánta proteína voy a requerir. Entonces, ¿qué tipo de proteína voy a escoger? Aquí tenemos dos tipos de proteína animal y proteína vegetal. La proteína animal es de alto valor biológico, ¿sí? Es decir, que va a tener los componentes necesarios pues, para generar esa ganancia y esa síntesis muscular que buscamos cuando hacemos ejercicio. Entonces ahí tenemos carne, pollo, pescado, huevos, todo lo de origen animal, lácteos. Y tenemos otro tipo de proteína que es la de tipo vegetal. Ahí tenemos quinoa, frijoles, garbanzos. Estas proteínas tienen un perfil de aminoácidos que no es tan completo. Entonces se procede a hacer mezclas entre vegetales para que ese perfil de aminoácidos sea completo. Entonces, ¿qué se mezcla? Leguminosas y cereales, y ahí tenemos un perfil de aminoácidos completo para generar esa síntesis muscular. ¿En qué momento se debe consumir la proteína para buscar esa mejora del rendimiento deportivo? Básicamente en el transcurso del día. Se requiere o se sugiere consumir entre 3 a 4 porciones al día para que se dé la mejor síntesis muscular. ¿Listo? Entonces, proteína para el entorno del deporte. Tenemos otro grupo muy importante que son las grasas. Las grasas son indispensables para todas las personas. Como les comentaba anteriormente, es una fuente de energía, pero no es utilizada en el perientreno, es decir, antes, durante, después del entrenamiento, en esos momentos cercanos de la competencia, no es lo ideal porque tiene un vaciamiento gástrico lento, entonces va a generar molestias digestivas. Entonces se debe consumir principalmente en el transcurso del día. Y aquí es muy importante seleccionar grasas de muy buena calidad, grasas poliinsaturadas, ricas en omega 3, para tener un adecuado balance, para que así se pueda generar un músculo de calidad y evitar procesos inflamatorios. Entonces, ¿qué tipo de grasas debemos seleccionar ahí? Principalmente aceite de oliva, puede considerarse el aceite de aguacate, se puede manejar animales que tengan pues grasas saludables, es el caso de los pescados azules como el salmón, por ejemplo, semillas, entre otras. Entonces recuerda incluir las grasas saludables dentro de tu alimentación. Y por último, los micronutrientes. Allí tenemos vitaminas y minerales. Importante tener presente que todos los alimentos nos aportan vitaminas y minerales. Entonces la pregunta es, ¿cómo los voy a incluir en la alimentación de forma completa? Pues teniendo una alimentación variada y completa. Y muy importante, ¿dónde encontramos la mayor cantidad de esas vitaminas y minerales? En las frutas y las verduras. Entonces la idea es que en el transcurso del día se puedan comer en promedio entre 5, 4 porciones de proteína entre frutas y verduras en el transcurso del día, según recomienda la Organización Mundial de la Salud. Eso es todo por hoy, amigos de Hogar TV. Quiero recordarles que mi nombre es Eder Acosta, nutricionista dietista, especialista en nutrición deportiva. Si tienen dudas, me pueden escribir a Instagram, aparezco como Nutricionista Deportivo Bogotá, o a través de mi WhatsApp 320-493-5537. Chao.